Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX, primera emisión. Estamos en su espacio de entrevista, les saluda Carlos Monterrosa. En esta oportunidad del jueves 17 de diciembre del año 2015, ¿cuál va a ser el tema que abordaremos? Hablaremos de un informe de Amnistía Internacional para el caso de El Salvador titulado de la siguiente manera: El Salvador, familias separadas, abrazos rotos. Ya está con nosotros Juliana Cano Neto, ella es directora de campañas de Amnistía Internacional en México. Juliana, bienvenida nuevamente a Informa TVX. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Entiendo que hace algunos meses también estuvo platicando sobre este tema que vamos a desarrollar con más detenimiento en este espacio de entrevista. Sí, estuve hablando un poco sobre un informe anterior que publicamos en el 2014 y ahora que le hace seguimiento a ese informe. Perfecto, gracias a usted por estar con nosotros. Para contextualizarles a ustedes, amigos y amigas, por qué este tema. A finales del mes de noviembre, Amnistía Internacional publicó el siguiente informe, título totalmente íntegro: Familias separadas, abrazos rotos. El Salvador, mujeres encarceladas por emergencias obstétricas y el impacto en sus familias. Dicho documento remarca las circunstancias que viven las mujeres que han sufrido emergencias obstétricas, particularmente habla de 3 casos: Teodora, María Teresa y Berta. También habla del daño psicológico y moral a sus familias ante esta situación. Para profundizar entonces del tema, está con nosotros Juliana para que nos hable del desarrollo de este documento. Y para iniciar justamente con estos casos de las 3 protagonistas dentro del informe, ¿quiénes son Teodora, María Teresa y Berta? Todas tienen un rango de edad, pues 32 años, tiene Teodora, María Teresa 32 y Berta 33. Para comentar a nuestros amigos de la audiencia, Juliana, ¿quiénes son ellas? Pues Teodora, María Teresa y Berta son mujeres salvadoreñas, como cualquier otra mujer salvadoreña. Son mujeres que se dedicaban a trabajar para mantener a sus hijos, para mantener a sus familias. Muchas de ellas también, digamos, trabajaban para poder mantener a su mamá y a su papá, porque se hacían cargo de ellos. Son mujeres que, pues, de bajos recursos, digamos, no tenían un trabajo como diría ser doctor o ser médico, sino mujeres que realmente trabajan muy duro para poder mantener a sus familias. Eso hasta que terminaron en la cárcel acusadas por homicidio agravado, diciendo y usando la criminalización del aborto para decir que habían cometido un delito. Y justamente podemos profundizar un poco más en esto, Juliana, para ver el punto en común de estos 3 casos. Ya hablaremos un poco en detalle de las características del perfil socioeconómico, de las condiciones de vida de estas personas, pero el caso de Teodora, sentenciada a 30 años de cárcel. En el caso de María Teresa, sentenciada a 40 años de cárcel. En el caso de Berta, fue declarada inocente debido a que, claro, el proceso que se desarrolló a nivel jurídico, pues tuvo bastantes inconsistencias y se declaró y se estableció evidentemente su inocencia. Pero hablemos un poco de los casos de Teodoro y María Teresa. Homicidio agravado, ¿por qué se les acusó de esto y cuál ha sido el desarrollo en esta carta? Pues precisamente esa es la diferencia, digamos, entre María Teresa, Teodora y Berta, es que Berta tuvo unos abogados que ayudaron a que esta mujer pudiera salir libre y tuvieron la posibilidad de presentar pruebas para mostrar su inocencia. En el caso de Teodora y en el caso de María Teresa, no así. En el caso de Teodora estaba esperando su hijo. Había pedido varias veces la posibilidad de ir al médico y no había podido, precisamente, digamos, porque no tenía dinero. El día que se sentía mal, digamos, ya viendo que estaba a punto de tener su hijo, llamó al 911. El 911 no contestó y llegó muy tarde. Entonces Teodora tuvo un aborto espontáneo en el que, pues, digamos, quedó inconsciente y al despertar en la clínica estaba con la policía y la policía la acusó de homicidio agravado. Más o menos es similar el caso de María Teresa, también, digamos, una situación en la que ella está, pues, digamos, no sabía que estaba embarazada, tuvo unas complicaciones, perdió el feto y lo mismo, terminó acusada por homicidio agravado diciendo que había cometido un aborto. Entraremos en más detalle en este aspecto en el segundo bloque de la entrevista, Juliana, pero me gustaría solo anticipar el acceso a la justicia, porque claro, una de las características que diferencian la situación de Teodoro y María Teresa con el de Berta es que Berta dispuso también de apoyo jurídico para darle seguimiento a su caso, identificar qué anomalías se habían desarrollado en todo el proceso, en toda la búsqueda de información y la presentación del mismo, y cómo el tema de acceso a la justicia en estas circunstancias para las mujeres que sufren un aborto espontáneo. Sí, y es un caso realmente
realmente muy triste porque las mujeres tienen imposibilidad de pagar buenos abogados o los abogados que les otorga el Estado realmente no hacen su trabajo de defenderlas como deberían defenderlas. Muchas de las pruebas que usa la Fiscalía para acusarlas son indicios, no son realmente pruebas que lleven a determinar que las mujeres fueron, digamos, que tuvieron la culpa del delito que se les está acusando. Y precisamente esa es una de nuestras preocupaciones, que el sistema judicial está siendo injusto con las mujeres que están en esta situación porque no tienen los recursos para pagar un abogado, porque no se les da una defensa adecuada por parte del Estado y porque la Fiscalía no investiga de la manera como debería. Hay un aspecto, ahora podemos hablar de las características y las condiciones socioeconómicas en el que se encuentran estas tres protagonistas, en este caso estas tres mujeres, que también reflejan la situación de otras mujeres en El Salvador, en Centroamérica, en América Latina. En el caso de Teodora, servicios domésticos, se dedica a servicios domésticos. María Teresa se dedicaba era costurera en una fábrica de ropa, y Berta trabajo doméstico, pero también la venta de comida. Y quiero remarcar esto, que las tres mujeres eran el pilar socioeconómico de su hogar, o sea, que generaban ingresos, pero ante las circunstancias que pasaron, esto cambió totalmente, trastocó totalmente su estilo de vida, sus condiciones de vida, y también la falta de acceso a cierto tipo de servicios básicos, de salud, de atención. Ya hemos hablado un poco de acceso a la justicia, para ver un poco las características y el perfil socioeconómico que presentaban en estos tres casos. Sí, como tú bien lo has dicho, Carlos, estas son mujeres que trabajaban para vivir y para darle de vivir a sus hijos y para ayudar a sus padres también, ¿no? En el caso de Teodora, Teodora tiene una mamá que es a quien, digamos, apoyaba financieramente con su trabajo de servicio doméstico. Tiene un hijo de 11 años, también a quien apoyaba antes de ser enviada a la cárcel. Cuando ella es enviada a la cárcel, pues el hijo queda sin una mamá que pueda estar ahí para apoyarlo, y la mamá de Teodoro queda sin ese apoyo económico y tiene que tomar la carga de la familia, no solamente de ella misma, sino también del hijo de Teodora. De caso similar, digamos, también María Teresa. María Teresa también era, digamos, como tú decías, el pilar económico de la familia, y en el momento en que entra a la cárcel, pues pierden, digamos, como ese sustento. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que incluso las familias tienen problemas para poder ir a visitarlas porque no tienen el dinero para hacerlo, ¿no? Muchas de ellas no viven en San Salvador, y entonces para poder ir a visitarlas tienen que pagar un bus, tienen que luego pagar un taxi para poder pasar tiempo con ellos, y luego pues para poder llevarles ropa o comida o cosas que las mujeres también necesitan estando en el centro penitenciario. Y todo eso es trastocado por el hecho de que estas mujeres estén en la cárcel por razones que ni siquiera deberían estar en la cárcel. Justamente quiero profundizar un poco en ello, y retomo tres términos que son parte del informe. En la presentación del informe y en el desarrollo del mismo aparecen. El primero, presunción de culpabilidad. ¿A qué nos referimos en esto, Juliana, de presunción de culpabilidad en el caso de estas tres mujeres? Pues presunción de culpabilidad es que asume el Estado, asume la policía, asume la Fiscalía, que independientemente de lo que haya pasado en sus casos, son culpables del delito de haber matado a sus hijos, ¿no? Por eso es homicidio agravado, porque es homicidio y no en grado de alguien que es parte de la familia. Y ni siquiera hacen la investigación adecuada para determinar si eso sucedió o no sucedió, y entonces de una vez la policía, como en el caso de Teodora, cuando ella llama al 911 a pedir ayuda, la policía llega muy tarde y entonces en vez de ayudarla, lo que hacen es enviarla a las Bartolinas y termina en prisión. Y lo mismo en el caso de la Fiscalía. La Fiscalía, en vez de realmente ver las pruebas y determinar si existen las pruebas o no para acusar a la mujer, termina acusándola. En el caso de Berta, por ejemplo, finalmente se determinó que no había pruebas para determinar que ella había cometido ningún delito, pero para eso ella tuvo que pasar un año en la cárcel, y la única razón por la que logró salir de la cárcel es porque estaba siendo apoyada por una organización de derechos humanos como lo es Agrupación, que permite que ella tenga un abogado y abogadas que le ayuden de manera adecuada.
Otro de los términos que aparece, y creo que es importante remarcarlo para la apreciación de nuestros amigos y amigas de Informa TVX, es la cadena de violencia institucional, es otro de los términos. Con esto sé que se complementa con el que usted ha descrito hace unos instantes de la presunción de culpabilidad, pero con esto de cadena de violencia institucional, o sea, estamos hablando directamente de responsabilidades, de cometimientos, de irregularidades de las instituciones vinculadas en estos procesos, en la investigación de estos casos. Coméntenos esto de esta cadena de violencia. Claro, es violencia institucional porque empieza desde el momento en que la mujer sufre esa emergencia obstétrica, ¿no? Estas mujeres pobres no tienen la posibilidad de ir a un doctor privado a recibir la atención médica adecuada, entonces terminan en hospitales públicos. Cuando llegan a los hospitales públicos no le quieren dar esa atención muchas veces porque los doctores y las doctoras tienen temor también de ser acusados o acusadas de coadyuvarlas a cometer un aborto, y también podrían terminar en la cárcel estos doctores y estas doctoras. Entonces, en vez de darles esa atención adecuada, llaman a la policía. Llega la policía y la policía, en vez de hacerle preguntas a las mujeres sobre lo que pasó, si realmente hubo una situación que fue más allá de un problema de embarazo, inmediatamente se las llevan a las Bartolinas y las tienen en las Bartolinas. Muchas veces les llaman, digamos, las acusan y les dicen un montón de cosas, ¿no? Por lo que pasó. Luego la fiscalía, cuando está investigando, asume que lo hicieron y entonces no investiga de manera adecuada los casos, y eso es más violencia por parte de las instituciones. Están los doctores, está la policía, está la fiscalía, y llegan al centro penitenciario, y en el centro penitenciario también otras privadas de la libertad les dicen abortistas o no asesinas, también sufren maltrato psicológico. Entonces, durante toda esta cadena lo que estamos viendo es que el Estado, en vez de estar protegiendo a estas mujeres, está atacándolas y actuando de manera violenta contra ellas. Tenemos que hacer el primer corte, Juliana, pero me gustaría, regresando tras la pausa, que hablemos un poco más en detalle de que las víctimas obviamente no solo son los casos de estas 3 mujeres o las mujeres que están en esta situación, también sus familias, y que el informe también quiere destacar esa situación de victimización de las familias. Si le parece, vamos a hacer una pausa, pero podemos entrar en detalle con este punto, si le parece. Claro, Carlos. Vamos a hacer una breve pausa, amigos y amigas, pero recuerde, usted puede seguirnos en @expresatvx para llevar la pista y el seguimiento de lo que estamos abordando en su espacio de entrevista. Está con nosotros Juliana Cano, directora de campañas de Amnistía Internacional en México, y estamos hablando del informe de Amnistía Internacional para el caso de El Salvador, familias separadas a brazos rotos. Volvemos en unos instantes en el segundo bloque de entrevista. Gracias por su preferencia. Continuamos en Informa TVX, primera emisión, en su espacio de entrevista. Lo hemos mencionado. Este jueves 17 de diciembre del año 2015 nos acompaña Juliana Cano, directora de campaña de Amnistía Internacional México, y estamos hablando del último informe de Amnistía Internacional para el caso de El Salvador, familias separadas a brazos rotos. Retomando entonces la entrevista, Juliana, era el tercer concepto que habíamos mencionado que me interesaría remarcar. Ya hemos hablado de la presunción de culpabilidad, de la cadena de violencia institucional, y también ver a los familiares de la víctima como también víctimas directas. O sea, vemos el caso de Teodora, María Teresa y Berta, de que han sido víctimas de procesos irregulares, de señalamientos, de sanciones, de no apoyo institucional, pero también las familias sufren y también tienen daños sociales, psicológicos y morales. Coméntenos un poco en este caso, ¿qué viven, qué afecta a las familias a estos casos? Claro, las familias son también principales víctimas de que las mujeres estén en la cárcel. Como tú dices, a veces dicen que las familias no son víctimas, pero lo son, y nosotros consideramos que de la misma manera que hay que reparar, digamos, a las mujeres por lo que les pasó, también habría que reparar a esas familias por ese sufrimiento. En el caso de Teodora, por ejemplo, que tiene su hijo de 11 años, su hijo no tiene la posibilidad de ir a verla a la cárcel, pues porque no tienen dinero. También Teodora, digamos, al comienzo no quería que su hijo fuera a verla porque pues es un gran sufrimiento para él pensar que su mamá no está con él, además por un delito que realmente no cometió. Eso pasa también, digamos, pasaba similar en el caso de Berta. Su mamá sufrió mucho psicológicamente,
no podía dormir, digamos, de pensar que las condiciones en las que se encontraba su hija, se levantaba a medianoche pensando que su hija estaba durmiendo en el suelo, que no tenía, digamos, ningún espacio para dormir, y eso le impactó psicológicamente. Aún hoy que Berta ya está libre y está con ella, la mamá tiene problemas de sueño y problemas de dormir. Y tú mencionabas un caso, digamos, fuera del aire, en el que hablábamos de uno de los hijos pidiendo que se convirtiera en paloma para poder salir de la cárcel y volver a estar con él. Entonces realmente estamos hablando de niños que son pequeños, ¿no? Que tienen 11 años como el hijo de Teodora, y que realmente la falta de su madre tiene un impacto muy grande sobre sus vidas. Y en las posibilidades también, Juliana, de que sus familias no pueden disponer de los recursos suficientes para las visitas, para que puedan llevarle comida, atención, platicar con ellas, contarles cómo está la familia en ese periodo. O sea, es poco probable porque tienen dificultades, algunos hasta días les cuesta para desplazarse a los centros penitenciarios, al centro penitenciario donde se encuentran el caso de estas dos mujeres. Sí, no hay que olvidar que estamos hablando, como decíamos anteriormente, de mujeres de bajos recursos, que significa que sus familias tampoco tienen los recursos para ir a visitarlas, y mujeres que en la mayoría de los casos no viven en San Salvador, no vivían en San Salvador, vivían en otros municipios, de pronto venían a trabajar acá, pero pues una vez que ellas terminan en la cárcel, las familias quedan en diferentes provincias con casi imposibilidad de poder ir a visitarlas. Quiero retomar otro de los aspectos, lo hablábamos en unos instantes, en esta cadena de violencia institucional también, en este eslabón, la participación de los médicos. Claro, al ser los primeros, ellos llaman a la policía, probablemente ni la intervención médica es la prioridad, sino llamar a las autoridades, por una de las notas que aparece en el blog de Amnistía Internacional, titulado para el caso de El Salvador, Aborto en El Salvador, la delgada línea entre médicos y policías. Es interesante, retomo una cita textual de esta entrada en este blog, de un médico que menciona que en mi hospital hay un clima de miedo y desconfianza entre los compañeros de trabajo. Vimos situaciones muy extremas y muy tristes por estas situaciones, que también hay médicos que tienen ese dilema, o sea, tienen que enfrentar esa situación. Claro, la atención médica que es prioridad, pero en estas situaciones, ¿qué tengo que hacer? Si no llamo a la policía, se me van a inculpar a mí. Es decir, también como ellos pueden estar en esta situación, en estas circunstancias. Sí, nosotros precisamente, digamos, hemos trabajado mucho con los doctores y las doctoras, no solamente aquí en El Salvador, sino en otros países como Irlanda, donde también está criminalizado el aborto, para ver un poco cuál es la situación desde la perspectiva del servicio profesional que ellos prestan. Y como tú dices, el problema es que el hecho que se criminalice el aborto hace que los doctores y las doctoras sientan temor de poder atender a las mujeres que llegan en una situación que ni siquiera es para realizar un aborto, sino que son situaciones de peligrosidad. Entonces, mujeres que de pronto se les reventó la fuente antes de tiempo, mujeres que sufrieron alguna caída y entonces se vino el bebé antes de tiempo, ¿no? Diferentes situaciones que se pueden presentar durante el embarazo, pero que en ese momento los doctores tienen que decidir: o yo atiendo a esta mujer para salvarle la vida a ella o a su hijo, o no la atiendo, porque si la atiendo, pues voy a la cárcel, ¿no? Y eso va en contradicción precisamente dentro de lo que ellos prometen como doctores de servir a cualquier persona en una situación de riesgo. Entonces, ese es uno de tantos casos y de tantos doctores que nos han dicho que tienen temor a atender mujeres que están en situación de peligro. Me gustaría que hablemos ahora desde la posición de Amnistía Internacional. Aparece en el informe, pero ¿cuáles son las implicaciones para el país de la regulación y prácticas de penalización respecto al aborto que actualmente tiene El Salvador? O sea, ¿qué implicaciones tiene? Uno de los datos que mencionan es, además del fallecimiento de mujeres y la sanción moral, abortos clandestinos, y también según un dato que mencionan del Ministerio de Salud, que entre el 2005 y el 2008 se contabilizaban 19.290 abortos. Es decir, para hablar un poco el tema de qué implicaciones tiene este tipo de prácticas y de regulación, de penalización directamente al aborto, como está en el régimen jurídico de El Salvador. Claro, tiene muchas consecuencias. Como tú dices, pues las consecuencias principales es que las mujeres que están en riesgo pueden morir durante el parto. Otras consecuencias que son muy graves también es de embarazo adolescente, digamos, y eso es uno de los temas que es bastante difícil en El Salvador. Hay un incremento en el embarazo adolescente y no hay posibilidad, digamos, de tratar de remediar estas situaciones. Tenemos también
materna en la que, digamos, las mujeres mueran a causa del embarazo. Tenemos también situación de falta de información, porque también hay que tener en cuenta que la criminalización directa lleva a otras consecuencias indirectas. Entonces lleva, por ejemplo, a que no se le pueda informar a los jóvenes de manera fehaciente sobre temas de educación sexual, ¿no? En las escuelas, en las universidades. Entonces tiene un impacto que va mucho más allá de solamente la vida de esas mujeres, tiene un impacto en la sociedad salvadoreña misma. El informe en la parte final presenta la propuesta, ¿no? Las expectativas que tiene Amnistía Internacional del sistema político institucional salvadoreño respecto al tema del aborto. Para nuestros amigos y amigas de la audiencia, Juliana, ¿cuáles son esas propuestas que ofrece Amnistía Internacional para este tema? Pues a nosotros nos parece muy importante en el tema de las mujeres que están en prisión, que sean liberadas. Digamos, ninguna mujer debería estar en la cárcel por abortar si lo hizo de manera, digamos, decidida, pero mucho menos por algo que no es delito en El Salvador y es tener complicaciones en el embarazo. Entonces, todas estas mujeres deberían poder salir libres. Nosotros le estamos solicitando al Estado salvadoreño que reduzca las penas de estas mujeres, porque muchas de ellas ya no tienen ningún otro recurso que les quede, para que de esos 30 años que les dieron, pues cumplan una pena menor y puedan salir a estar con sus familias, a estar con sus hijos. Lo otro que le pedimos al Estado salvadoreño, y eso también se lo pedimos, digamos, a la sociedad salvadoreña, es que tengan un debate sobre la criminalización del aborto. La ley hay que cambiarla para que cambie la situación de las mujeres, y eso es algo que tiene que ser de iniciativa legislativa, es la Asamblea Legislativa la que tiene que cambiar eso, pero nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, votamos por nuestros diputadas y por nuestras diputadas, entonces también está en nuestras manos lograr cambiar la situación de esas mujeres. Seguramente muchas de las personas que están viendo este espacio tendrán personas que estuvieron embarazadas, que tuvieron alguna complicación, personas que de pronto tuvieron un aborto espontáneo, y debido a esa ley todas esas personas pudieron haber terminado en la cárcel. Entonces, la sociedad salvadoreña también tiene que ponerse la camiseta por el derecho de las mujeres en El Salvador y lograr cambiar esa legislación. O sea, el punto de inflexión fue el año 98, se menciona en el informe, entra en vigencia el nuevo Código Penal y que establece otras tipificaciones, otro tipo de años, de sentencias que se pueden dar, a diferencia del código que databa del año 74, creo, del año 74, en donde no tenía estas características que el que tiene de aprobación del año 98, pero también luego reformas constitucionales que significaron pues establecer como blindajes para promover una discusión sobre este tema. Y particularmente me gustaría saber, Juliana, Amnistía Internacional y las organizaciones que trabajan en conjunto con Amnistía Internacional han desarrollado procesos de cabildeo, de lobby, de acercamiento a los grupos parlamentarios, a los partidos políticos en este país que están en la Asamblea Legislativa sobre este tema. ¿Lo han hecho? ¿Y qué reacciones han tenido? ¿Qué resultados han tenido? Pues como Amnistía Internacional estamos comenzando, hemos tenido ya una reunión con la presidenta de la Asamblea Legislativa y esperamos que en el 2016 podamos, digamos, tener discusiones también con los líderes de los diferentes partidos políticos aquí en El Salvador. Por supuesto que las organizaciones aquí salvadoreñas han hecho un gran trabajo en tratar de poner este tema dentro de la discusión parlamentaria, dentro de la discusión política, y gracias a ellas, digamos, es que se ha avanzado muchísimo en estos debates. ¿Cuál sería, Juliana, la expectativa que desean tener ustedes del trabajo en conjunto, del primer acercamiento con los grupos parlamentarios, considerando que es un tema para los políticos, para los partidos, bastante complejo en su manejo, no solo en sus discursos, también en sus acciones, ¿no? Y la expectativa puede ser que los diversos partidos políticos puedan generar esa apertura en el espacio legislativo, en el debate político, pero a la vez también que eso pueda permear la discusión en los medios de comunicación, que pueda generar el debate en la sociedad, a lo que usted mencionaba, un debate abierto sobre el tema, porque tiene implicaciones en otras circunstancias de la salud, psicosociales, del caso de las mujeres que han pasado y que están pasando estas situaciones. Sí, yo creo que es muy importante eso, que se abra el diálogo, la discusión, que además pensemos que estamos hablando de derechos humanos y que el Estado, no los parlamentarios, los diputados están ahí para garantizar los derechos de las personas, y estamos hablando de los derechos de las mujeres, que los tenían en 1998, que se los quitaron, que no estamos pidiendo nada diferente a lo que ya se tenía. Entonces tampoco es un gran cambio, no es una cosa así como que estemos pidiendo, ¿no? Tapar el sol con un dedo. Estamos pidiendo que
vuelvan a lo que tenían, las 3 causales en situaciones de riesgo para las mujeres, para que puedan tener un aborto en esas circunstancias. En este debate también aparece un grupo que ha tenido como incidencia o influencia en marcos políticos, que son grupos o sectores religiosos. Entonces, ¿cuál es en este caso la posición para propiciar este debate, considerando o partiendo del escenario que pueden existir grupos que puedan intentar minimizar, bloquear, o que este tipo de propuestas o reformas o modificaciones legislativas a regresar al estado que se tenía previo al año 98 se pueda generar un debate? Pues que los sectores religiosos, por supuesto, que tienen un espacio en el debate público, como lo tienen, digamos, en todas las demás personas que estén tratando de lograr cambios en favor de lo que consideran son sus, digamos, intereses políticos. Lo que es importante es que en este caso estamos hablando de derechos, estamos hablando de una situación de garantizar el derecho a la salud de las mujeres, estamos hablando de mujeres pobres que necesitamos hacer cosas para que las mujeres puedan tener trabajo y mantener a sus familias. Entonces creo que es importante que esa parte, digamos, moral o de lo que yo pienso como persona, de mis creencias, está muy bien. Digamos, yo puedo tener una creencia de que esto debe hacer así, lo otro debe hacer así, pero el Estado está allí es para garantizar derechos y el Estado no puede asumir esa actitud moral en detrimento de los derechos de las mujeres. Estamos cerrando, Juliana, pero me gustaría para los amigos y amigas que nos están viendo en este momento y quieren leer el informe, quieren saber cómo pueden tener acceso a él, cómo pueden tener acceso a este informe, en dónde lo pueden descargar, en dónde lo pueden leer. Aquí tenemos, bueno, gentilmente usted nos trajo una copia del informe, pero si alguien lo quiere ver en línea, pues ¿cómo puede tener acceso a este? Sí, en la página de Amnistía Internacional tenemos el informe, también tenemos una campaña que se llama Escribe por los Derechos, en el que está en el caso de Teodora. Entonces, si tú o cualquiera de las personas de la audiencia quiere firmar una acción para poder lograr que Teodora salga libre, entonces les animamos a que entren a la página web, busquen el caso de Teodora en Escribe por los Derechos y firmen la petición para que el caso de Teodora sea uno, pero de ahí continuemos buscando la liberación de las demás. Convertirse en un precedente para los siguientes casos. Eso esperamos. Perfecto, Juliana, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Espero Carlos, que en una próxima oportunidad pues sigamos discutiendo de los avances y cómo se va el trabajo de Amnistía Internacional y las organizaciones en El Salvador que están promoviendo la despenalización del aborto. Muchas gracias. A ustedes también, amigos, gracias por habernos acompañado en este espacio de entrevista. Tenemos que hacer una breve pausa, pero regresamos con Alejandra para más información nacional e internacional. Volvemos.